Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis por ahí? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Soundcraft UI24R en castellano ofrecido por TS Pro. Hoy comenzamos con el famoso tema del Software Way de los Dire Straits, que sin duda es, digamos, uno de los mejores temas que se pueden utilizar para ajustar bien un equipo. Así que bueno, nos vamos a nuestra Soundcraft UI24. Hoy nos vamos a ocupar de lo que son las dinámicas de entrada, de los canales de entrada, ecualizaciones, compresores, puertas de ruido y demás, cómo acceder a ellos y cómo guardar nuestros presets. No nos vamos a meter en Honduras, ni en Guatemala, con el tema de puertas de ruido y compresores, simplemente una vista general, porque haremos más adelante un tutorial de cómo manejar correctamente un compresor y cómo manejar correctamente una puerta de ruido. Pero claro, eso estamos hablando ya de sonido puro. Entonces, ahora mismo estamos ocupados en lo que son los tutoriales que se encargan de cómo manejar la UI24. El tema de sonido haremos, ya digo, más adelante una serie de tutoriales que, bueno, espero que os sirvan, pues, para los que estáis con mucha experiencia, que os sirvan de complemento, y para los que tenéis poca, para que despeguéis en el mundo del sonido. Así que bueno, nos vamos a ir a un canal cualquiera, ya más o menos sabéis cómo entrar en las dinámicas, en los parámetros de cada canal, así que pulsamos el doble clic en ese canal que lo vamos a usar de ejemplo. Bien, nos ha aparecido primero el compresor, como siempre, y bueno, ya sabéis que aquí podéis cambiar los parámetros de compresión. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el ratio, que es, digamos, la relación de compresión que vamos a usar. El ataque, rápido o lento, aquí lo tenemos más rápido, aquí lo tendremos más lento, dependiendo del instrumento que vayamos a usar. Pues así tenemos que ajustar nuestro ataque. Y aquí la relajación que tenemos en nuestro instrumento. Una relajación más rapidita o que tarde más en soltar el compresor. Y al final tenemos, por supuesto, lo que es la ganancia del compresor. Importante, porque cuando hacemos un proceso con un compresor, tenemos que devolver ese nivel que el compresor se ha comido, por llamarlo de alguna manera fácil para que se entienda, y tenemos que, digamos, expandirlo. Es como los expansores antiguos, ¿no? Devolverle esa parte de dinámica que hemos perdido. Bien, si nos vamos a los presets de nuestro compresor, bueno, primero antes deciros que aquí tenéis, por supuesto, tenéis lo que es el codo duro o el codo blando. ¿De acuerdo? Ahí lo veis. Cómo hace la compresión de una forma más abrupta o de una forma más suave. Tenemos el botón de reset que nos llevaría a resetear totalmente nuestro compresor. ¿De acuerdo? Ponemos otro compresor imaginario. Estamos trabajando ahora totalmente en imaginario, solamente para que veáis cómo manejar los parámetros. Y aquí tenemos el bypass, que ya sabéis, anularía el efecto del compresor y nos dejaría el canal tal y cual está sonando en su forma original, ¿de acuerdo? Bien, como decíamos, los presets, estos son iguales, los presets, tanto en compresor como en puertas de ruido, la forma de trabajar es la misma, ¿de acuerdo? Aunque, lógicamente, serán diferentes presets. Aquí tenemos los presets que vienen de fábrica, ¿de acuerdo? Que trae nuestra UI24R. Sería muy sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos un compresor para, supuestamente, unos aéreos de batería. Si lo ponemos, lo cargamos y automáticamente veis que tiene muy poquita compresión, porque, lógicamente, un aéreo no necesita apenas compresión.
Cogemos, por ejemplo, el de un bajo. Aquí tenemos bass guitar. Lo cargamos. Este lo tienen también muy suavito, ¿de acuerdo? Hay gente que le gusta comprimir el bajo un poquito más, darle un poco más de caña en compresión. Pero bueno, es más que nada para que veáis cómo funcionan el tema de los presets. ¿De acuerdo? Y aquí pues tendríamos nosotros nuestros presets. Aquí tengo yo algunos bueno, que yo he creado desde hace algo de tiempo, para voces, para un bombo, en fin. Y aquí tendríamos cómo salvar nuestro preset. Si hay un preset que tenemos y por ejemplo, este de voz, hemos trabajado con un cantante que últimamente trabajamos mucho y que se llama Carlos, pues los renombramos y es sencillo. Le ponemos Carlos y se acabó. Ya tenemos la voz de Carlos, ¿de acuerdo? Y el tema de salvado, si nosotros queremos coger y hacer así, salvamos aquí, nos va a decir que si lo reemplazamos y decimos que, bueno, ahora vamos a decir que no. Pero podéis tanto renombrarlo como salvarlo. Hay amigos de nuestro canal, como por ejemplo Abel Fernández, que nos ha preguntado cómo se podía grabar estos presets en una USB. Bien, realmente los presets se guardan en la mesa, en la memoria interna de la mesa. Pero cuando nosotros nos vayamos a lo que es la configuración de Shows If Not Shows, una vez que grabemos en USB esa escena o ese show, nos va a guardar también los presets. Con lo cual, si esto puede responder a tu pregunta, ahí la llevas. Para guardarlo realmente en un USB tendríamos que hacerlo vía Shows y Snap Show, ¿de acuerdo? Así que es bastante sencillo. Y el delete, pues ya sabéis, simplemente borrar un compresor o un preset que tengamos hecho. Bien, nos vamos al apartado de la dinámica en puerta de ruido. Aquí tenéis una serie de parámetros al lado de la gráfica. Aquí tendremos cuando empieza a actuar la puerta de ruido, cuando empezamos a hacer una apertura o cierre, mejor dicho, una apertura. Y aquí tenemos los parámetros tanto de ataque, de cresta, que sería hasta dónde llega nuestra puerta de ruido, y cómo nos hace la bajada. Y por supuesto aquí tenemos la profundidad de la puerta, que es exactamente cuando empieza a actuar. Si lo dejamos aquí, casi no estará actuando nada. Pero si lo ponemos aquí, veremos que la puerta es muy abrupta. Bien, esto es lo mismo que os decía antes. Vamos a hacer en los tutoriales de sonido puro que hagamos, vamos a hacer un tutorial específico, porque las puertas de ruido, la verdad es que son un poquito complicadas, sobre todo para la gente que está empezando y no está acostumbrado a trabajar con ellas. Es un instrumento con muchísimas posibilidades. Podemos hacer verdaderas cosas con las puertas de ruido. Yo normalmente las uso primero para limpiar los canales, para todo ese sonido residual que nos entra a lo mejor en un aéreo o nos entra incluso en los tom, porque mientras no está tocando el tom, el batería, le está entrando ruido de todo el resto de la batería, incluso de algún ampli de guitarra que tiene cerca y de todo lo que tiene en el escenario. Entonces, hasta que no le da al tom, todo ese sonido residual que se cuela por el micrófono del tom, lo podemos limpiar, mantenerlo silenciado y que solamente actúe la puerta de ruido cuando el batería le da el golpe al tom. Y también podríamos, por ejemplo, la uso para ajustarle la cola de caída que tienen los toms. Casi siempre, por no complicarme la vida, lo suelo hacer con la ecualización misma del tom, del timbal, pero
Se puede mejorar mucho el sonido del timbal si la cola no la dejamos mucho tiempo volando. Es como, digamos, un ajuste parecido al de la reverb, ¿no? Pero ya os digo, vamos a hacer un tutorial específico de puertas de ruido porque es un poco complicado, por lo menos, hacerse a ella de cómo manejarla correctamente, ¿vale? Lo que quería es que vierais más o menos en cada canal los parámetros de dinámica que tenemos disponible en nuestra UI24R. Aquí tenemos el reset y desde lo mismo se cargaría nuestra puerta de ruido y aquí tendríamos el bypass igual que el compresor, donde nosotros dejaríamos de trabajar con la puerta de ruido, nos las devolvería al canal a su estado original, ¿de acuerdo? Bueno, ecualización, lo más interesante de la dinámica, la ecualización. Bien, la ecualización de la Soundcraft UI24R, ya sabéis, es una paramétrica de 4 bandas, ¿de acuerdo? Vamos a quitar esto. Tenemos una paramétrica de 4 bandas que, digamos, van de graves, medio o medio graves, que podemos ponerlo donde queramos, medio agudos y agudos, o incluso agudos y brillo, diría yo. Pero claro, las podemos mover a nuestro antojo. Aparte, estas son las 4 frecuencias que tenemos de control principal. Las podemos mover, vamos a dejar un poco de sitio. Y a nuestros extremos tenemos los 2 filtros, un filtro paso alto y un filtro paso bajo, ¿de acuerdo? Bien, ya sabéis cómo funciona un filtro paso bajo. Nosotros lo vamos a mover aquí porque decimos, bueno, dado el instrumento o la voz o lo que queramos, no quiero que actúe hasta que empiecen los 200 hercios. Lógicamente, si estamos trabajando con un bombo o con un bajo, el filtro paso alto, pues casi no lo tocaríamos, ¿no? Porque hay frecuencias que tenemos que dejarlas trabajar para esos instrumentos. Esto, ya sabéis, se maneja dependiendo del instrumento que vayamos a tocar. En el filtro paso alto, que tiene nuestra Soundcraft UI24R, tenemos también la forma de caída en decibelios, ¿de acuerdo? De 12, 24 o 36. Eso nos indicaría una caída, un comienzo más abrupto. Aquí nos dejaría pasar un poquito, ¿de acuerdo? Hasta los 90 hercios aproximadamente. Y aquí estaríamos en la misma frecuencia, pero mucho más recortada en el principio, ¿de acuerdo? De 20 hasta 40 aproximadamente, que está aquí, todo esto nos lo corta, y tendríamos otro tipo de caída. Y aquí ya la más abrupta de todas. Yo normalmente suelo trabajar con la de 24, ¿de acuerdo? Pero yo ya eso no me meto en vuestra forma de trabajar y en las ecualizaciones que queráis hacer. La primera banda, por ejemplo, las bandas de ecualización actúan de la misma manera todas. Si nosotros subimos una bolita, que esta pertenece, por ejemplo, va a pertenecer, porque decimos, a la banda de graves, ¿de acuerdo? Nosotros podemos coger aquí, supongamos que estamos trabajando con un bombo y queremos darle mucha caña, por ejemplo, sobre los 80 o los 100 hercios, como queráis, aquí. Y entonces, aquí tendríamos el nivel de esa frecuencia, la ganancia de la frecuencia. Si veis a nuestra derecha, cada vez que yo muevo la bola también se mueven los controles de la ecualización. Esto quiere decir que nosotros podemos hacer exactamente lo mismo con los controles, pero es mucho más sencillo hacerlo directamente con el ratón. Os aconsejo que trabajéis con ratón y sobre todo, incluso mejor inalámbrico, para mayor comodidad. Si estáis trabajando con el portátil,
Yo intento no usar el touchpad del portátil porque siempre se nos va un dedo hacia arriba, hacia abajo y la liamos. Sobre todo si estamos trabajando en frecuencias altas, pues es muy fácil que se nos vaya el dedo y frecuencia aguda que se va arriba, acople monumental e incluso una avería de motor de agudos. Así que yo prefiero trabajar con el ratón. Y en la rueda del ratón podemos ajustar la Q, el ancho de banda de nuestra frecuencia. ¿De acuerdo? Con la misma bola del ratón. Ya en temas de ecualizaciones, igual de que decíamos antes, haremos un tutorial específico de cómo ecualizar correctamente diferentes instrumentos. Yo, por ejemplo, una voz, suelo meterle el filtro paso alto, ¿de acuerdo? Le meto un poquito más abrupto y le doy un poquito de cuerpo en 200 y pico de hercios con muy poca Q, muy poquita. Y ahora me voy un poquito a agudos y le doy una Q corta. Y si queréis, le dais un poquito de brillo sobre 10 kilohercios, también con una curvita muy corta y muy pequeñito. Yo suelo trabajar con ecualizaciones bastante planas, bastante planas. Yo soy partidario de que el plano en sonido realmente no existe. Es muy difícil encontrar un sonido o un instrumento que suene perfecto cuando está totalmente plano. Es decir, cuando yo coja y resete el ecualizador y que un instrumento me suene perfecto así, es rarísimo, muy raro. Y aparte, a la hora de sacarlo fuera, un instrumento totalmente plano nos suele dar problemas. Siempre hay que rectificar algo. Pero bueno, aunque haya que rectificar algo, ya os digo que yo soy trabajando de ecualizaciones bastante planitas. Una cosa, así por ejemplo, sería para una voz, ¿eh? Y un poquitín de agudo, pero es bastante, solamente matizando, nada más. Hay incluso una cantante de música brasileña que llegó a decirme que era el único técnico que había sido capaz de sacarle las eses, ¿de acuerdo? Algo muy importante en la música brasileña, como por ejemplo es el bossa nova y demás. Hay que conservar la musicalidad del estilo. Entonces, si llegamos y decimos, no, voy a cortar en agudos porque no quiero meterme en problemas, tampoco es eso. Tenemos que darle a cada cosa lo que necesite, ¿de acuerdo? Tanto en voces como en instrumentos. Con los micrófonos pasa lo mismo. Dependiendo del tipo de micrófono que vayamos a usar, nos vamos a encontrar ecualizaciones más o menos complicadas, como por ejemplo, si tenemos que trabajar con un micrófono de diadema DPA, por ejemplo, pues nos vamos a encontrar ecualizaciones muy estrambóticas, como por ejemplo una cosa así, más o menos. Y tendríamos que hacer otra curva aquí, porque el DPA se mete en agudos y en medios agudos se mete por todos lados. Entonces, no hay una regla escrita, depende del micrófono, depende del instrumento, depende de lo que nosotros queramos conseguir. Hay instrumentos, sobre todo guitarras acústicas y flamencas, que son muy buenas, que el tío se ha gastado un pastón y casi no hay que tocarlas, no es necesario, ¿de acuerdo? Y hay otras por contra que son verdaderamente horrendas y hay que retocar la ecualización por todos sitios y tenemos que hacer una configuración para decir, tengo que sacarle cuerpo por aquí, tengo que darle agudo por aquí, porque es que no suena de ninguna de las maneras. No hay una regla escrita. La única regla que tenemos los técnicos es escuchar y ecualizar y modificar lo que necesitemos, quitar lo que esté mal y añadir
o modificar lo que esté bien, no tocarlo, lo que queráis, ¿de acuerdo? Ya tenemos aquí más o menos cómo podéis manejar vuestra ecualización paramétrica. Pulsamos en la ecualización, ya sabéis, con la rueda del ratón abrimos o cerramos la Q, le damos la ganancia con nuestro botón izquierdo y con la rueda del ratón abrimos o cerramos nuestra Q, nuestro ancho de banda. ¿Vale? Y aquí tendríamos el filtro paso bajos. Es exactamente igual que el paso alto, pero al contrario. ¿De acuerdo? Tenemos los mismos controles aquí. En ambos filtros. ¿De acuerdo? Por quitar, si queremos quitar suciedad en brillo, pues para eso lo tenemos ahí. Y el tema de preset, pues va exactamente igual que como va los de los compresores y las puertas de ruido. Tiene unos presets de factoría, de casa, y después nosotros pues podemos grabar nuestros presets, renombrarlos o volverlos a llamar. Cuando llamamos a un preset no hay cortes de audio, ¿de acuerdo? No es igual que los shows ni los snap shows. Cuando nosotros llamamos a un preset, directamente nos lo carga y no hay problema ninguno, no se va a cortar ese canal. Y el tema de salvarlo en USB, ya sabéis, tiene que ser vía show y snap show. Y por último, aquí tenéis un de-esser que es digamos, un filtro para la sibilancia, para el tema de las S. Si se nos va de mano, aquí tenemos, digamos, el famoso de-esser. El de-esser realmente, más que un filtro, es digamos, compresor. Como usan algunas mesas caras que usan compresores multibandas, en los cuales nosotros podemos comprimir simplemente la banda de frecuencias que queramos dentro de un instrumento. Un compresor normal, como el que hemos visto antes, nos comprimiría la señal general del canal. Y un multibanda le podríamos dar a elegir que, por ejemplo, vamos a comprimir más en bajos, porque es un bajo, es un bombo, y no vamos a comprimir apenas nada en agudos. El de-esser es muy parecido, es un compresor de una banda específica. Nosotros elegiríamos aquí en la frecuencia que nos vamos a mover, ¿de acuerdo? Aquí en la profundidad que le vamos a dar y aquí la relación de ese de-esser, ¿de acuerdo? También daremos un tutorial específico para ver cómo funciona el de-esser y los efectos que produce. Así que, bueno, dentro de lo que es la dinámica, porque en dinámica solamente tenemos ecualización, puertas de ruido y compresores, ya el tema de efectos pertenece a tiempo, que haremos otro tutorial, y ya el tema de auxiliares y patcheo, que bueno, que son simplemente los apartados de envío. Así que más o menos ahí tenéis cómo funciona el tema de la ecualización. Bueno, comentaros también que se me olvidaba, aquí tenemos otros parámetros, que es, por ejemplo, el desfasador, que igual que lo tenemos en la ganancia, lo tenemos aquí. Arriba también lo teníamos en lo que es el apartado de ganancia. Pues aquí también tenemos un desfasador, un cambio de fase en la misma ecualización. Y el ACQ, ¿de acuerdo? Es una ecualización fácil. Es una ecualización de agudos, medios y graves, por si a lo mejor no queremos complicarnos mucho la vida y no necesita mucha historia el instrumento, ¿de acuerdo? Pues aquí tendríamos lo que es la ACQ, una ecualización fácil. Ok, basada en los tres parámetros principales, en graves, en medios y en agudos. Yo, lógicamente, siempre suelo utilizar la ecualización paramétrica, que es la más completa y la más precisa. Y después, lógicamente, aquí tendríamos nuestro analizador de espectro.
Lo vamos a ver, por ejemplo, en un canal donde estamos funcionando. Aquí tengo yo mi micro y si le damos a la RTA, pues tenemos nuestro analizador que nos está diciendo cuáles son las frecuencias. Estoy haciendo una enfatización de la S para que veáis dónde llega en el analizador de espectro mi S. Observar. Y dónde está el cuerpo de mi voz. El cuerpo lo tenemos aquí exactamente en esta frecuencia, en casi 300 hercios, en 284. Tenemos más que nada el cuerpo ese que decíamos que a mí me gusta darle a la voz. Y así tenéis una referencia de cómo está sonando cada canal. Le dais a vuestro RTA en el canal y tenéis ya la referencia de cómo está funcionando. El hall, lógicamente, lo que haría es conservarnos el último pico que nos ha marcado para que sigamos referenciando. Si tenemos un pico que nos gusta, que está muy bien, le damos al hall, y si vemos algo raro durante la actuación, le damos al RTA y así seguiríamos viendo lo que está ocurriendo en ese canal. Veis que si quito el RTA, nos ha conservado el hall porque está aquí activo, y nosotros podríamos seguir viendo de vez en cuando cómo va ese canal, cómo está funcionando y hacer las modificaciones que necesitemos. El reset ya sabéis que nos deja a cero totalmente, y el bypass lo único que nos hace es dejarnos el canal sin nuestra ecualización. Aquí veis que casi me he quedado sin cuerpo, estoy un poquito más agudo, y aquí ya pasaríamos a la ecualización que ahora también hemos cambiado. Así que, bueno, encantado de estar con vosotros. Ya sabéis, nuestro canal sigue funcionando, cada día más adeptos. Podéis preguntar en el canal lo que queráis, atendemos a todas las consultas y atendemos a todos los mensajes. Lo contestamos todo, para nosotros sois lo primero. Y ya el próximo tutorial vamos a hacer lo que es los procesos de dinámica, pero esta vez en vez de en los canales de entrada lo vamos a hacer en los canales de salida, en el máster, en los auxiliares y demás. Así que, bueno, pues un abrazo muy grande para todos y ya sabéis, estaros pendientes porque de aquí a poco estamos sacando un nuevo tutorial de Soundcraft UI24R en castellano. Un saludo, hasta ahora.